Señora Pablo, bienvenida. Buenos días. Buenos días, Sigrid, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. No, gracias a usted por esta comunicación y bueno, quisiera que nos comente en todo caso cuál ha sido, digamos, lo que les ha permitido a ustedes o lo que les ha hecho tomar la decisión a ustedes de integrarse a las filas del Partido Morado. Y cuando digo ustedes, me refiero a usted y a Gloria Montenegro, quien también se desempeñó como ministra de la Mujer hasta hace algunos meses. Sí, para mí ha marcado mucho en mi toma de decisión, en realidad, esta vocación. Yo vengo trabajando en el sector público toda mi carrera y creo que llegó el momento en el que uno, además como ministra, se da cuenta que para hacer cambios importantes y responder a los desafíos del sector como educación, que es el sector donde me he desempeñado, necesitamos de partidos políticos, ¿no? Necesitamos de un ejecutivo que venga con un respaldo de partido, necesitamos de una bancada en el legislativo también fuerte. O sea, al final mi conclusión fue, si queremos seguir avanzando y seguir haciendo las cosas a favor de la gente, necesitamos fortalecer institucionalidad democrática a través de los partidos. Creo que ese es uno de los caminos que hemos descuidado y es el camino que ha asumido en este tiempo, ¿no? Y bueno, ¿y por qué el Partido Morado? En realidad porque encuentro en el partido un trabajo serio, una coincidencia de principios, una coincidencia programática y bueno, me he sumado no como invitada, me he sumado como militante a hacer vida partidaria y porque creo que nuestro país necesita de partidos serios, de partidos con propuestas que puedan ofrecerle o para comenzar, confianza, ¿no? Confianza y ofrecerle propuestas que respondan a sus necesidades, propuestas también realistas, pero siendo también muy conscientes de los grandes desafíos y las brechas que tenemos, ¿no? Ujú. Ahora, con respecto a esto, bueno, no es sorpresa, estamos en medio de un calendario electoral bastante ajustado y ya hay plazos que empiezan a vencerse. Es la intención de ambas poder aspirar a alguna candidatura al Congreso. Sabemos que además ahí hay todo un tema interpretable o no, pero de cómo los congresistas que han tenido este periodo recortado y los congresistas del Congreso disuelto no van a poder a postular. Es decir, se necesita gente nueva. ¿Es esta, digamos, la intención o el camino de ustedes en el partido? ¿Postularse? Bueno, en mi caso, definitivamente voy a entrar a las elecciones primarias y asumir los roles que tenga que asumir más adelante, pero en este momento concentrada en involucrarme en todo el tema del plan de gobierno, en el trabajo con las bases, en el trabajo con la militancia que ya hemos comenzado en todas las coordinaciones, los eventos, los seminarios y en realidad el diálogo con los maestros, con las maestras, que ese es en realidad, yo soy profesora. Mi sector es educación, pero no es una educación sectorial, no es una educación pues escolarizada, ¿no? Lo que queremos trabajar, y creo que ese es también un punto en común con la propuesta del Partido Morado, es que vemos la educación en un conjunto, en una propuesta integral que tiene que ver con alimentación, que tiene que ver con salud, con bienestar, con mejores condiciones para las familias. Entonces, ahorita nos une una propuesta integral y el trabajo de hacer y fortalecer el partido político y de recuperar la confianza de los maestros, de las maestras en un partido que pueda ofrecerle respuestas concretas a tantas necesidades. Ahora, usted fue ministra hasta, si no me equivoco, septiembre del 2019. Me va a corregir usted las fechas, pero ¿por qué inscribirse entonces ahora, justo a puertas de una elección? Si la idea es construir partido, ¿por qué no se inscribió un poco antes? En febrero, estuve hasta febrero de este año, ¿no? Estuve hasta febrero de este Hasta año. febrero de este año. Sí, hasta febrero de este año definitivamente. Y bueno, contarle también en el 2016 nosotros con un grupo de ciudadanos y quisimos inscribir un partido. O sea, este interés por construir y hacer partido no es reciente y de hecho yo he estado cerca de la propuesta programática en educación del Partido Morado en el año 2018 y en el proceso de construcción más técnico, ¿no? ¿Y por qué ahora? Bueno, coincide con también dentro de mi motivación personal, en realidad la pandemia ha marcado mucho también mi decisión, ¿no? Creo que los siguientes 5 años lo que vienen es un trabajo de reconstrucción de nuestro país, se necesita de una plataforma de centro, una propuesta programática clara y llegó el momento, ¿no? Como te digo, pudo haber estado como invitada, pero he tomado la decisión de entrar a hacer vida partidaria y bueno, y dejar de estar solamente en el plano técnico donde siempre me he ubicado, sino entrar ya a la vida política y la vida política
partidaria es la opción en este momento, y no he entrado solo pensando las elecciones del 2021, sino en realidad a construir un partido, a seguir fortaleciéndolo y poder ser una opción para la ciudadanía que espera respuestas a sus problemas, a sus necesidades concretas. Ahora, usted que me comenta esta realidad de la propuesta programática, ¿cuál es entonces la agenda o cuáles son los planes del Partido Morado en el sector de educación? Viniendo usted... Bueno, por un lado, esta mirada integral, ¿no? Esta mirada a las personas. En educación siempre hemos priorizado un grupo poblacional, ¿no? En algún momento la infancia, en otro momento los jóvenes con la reforma universitaria. De lo que se trata, no porque priorices a un grupo poblacional, el resto de los servicios dejan de ser atendidos, ¿no? Lo que se trata es una mirada en todos los grupos poblacionales, de los más pequeñitos hasta los más grandes, la educación continua, el tema de la innovación, de la investigación es un planteamiento también fuerte, el cierre de brechas, ¿no? Tenemos una brecha grande en lo urbano, lo periférico, en lo rural, en la Amazonía, y por supuesto el trabajo con los actores, con los maestros, con las maestras, que tenemos que seguir fortaleciendo la carrera docente, así como descentralizar la educación, pero no descentralizar solamente en el papel, sino descentralizar de manera concreta con toma de decisiones, con capacidades, y por supuesto tiene que venir y es algo que coincidimos, una reingeniería del sector educación, no solo del ministerio, sino del sector, pero no una mirada, como digo, solo sectorial, porque para atender las necesidades educativas necesitamos una mirada integral, y esa es la mirada que tiene el partido respecto de mejorar la educación. Concretamente, en todo caso, señora Flor Pablo, ¿usted está a favor o en contra, por ejemplo, de que las clases se reinicien el mes de marzo, como ya lo ha anunciado el presidente Martín Vizcarra? Y por supuesto es lo más probable que ocurra, ¿no? Bueno, hay que ir viendo de manera progresiva, ¿no? Creo que en el contexto en el que estamos, ya lo hemos visto cómo se ha manejado la pandemia, no es igual en todas las zonas, no es igual en todos los escenarios, creo que por delante está la vida de la gente y también las condiciones de salubridad que tienen que existir en los colegios, en las instituciones de educación superior, ¿no? Creo que son medidas que se tienen que ir tomando porque efectivamente la mayor preocupación es que los estudiantes, tanto de la educación básica como de la educación superior, no salgan del servicio educativo. No creo que el que permanezcan en el servicio, en el que puedan continuar sus estudios, esa es la gran preocupación. Y cómo hacemos para que tantos estudiantes que se están quedando fuera en este momento porque la conectividad no llega u otras razones, reciban estrategias ad hoc específicas para poder continuar sus estudios. Y creo que ese es los retos que vienen en concreto con la pandemia, es no retroceder, ¿no? No retroceder y asegurar que todos puedan continuar su educación, ¿no? Y que esta educación pueda llegar especialmente a nuestras zonas más alejadas, más empobrecidas del país. Ahora, con respecto al tema de lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, lo que se podría hacer mejor, porque esta pandemia también ha puesto un gran reto a las propias autoridades, independientemente del partido, del sector político del que vengan. Por ejemplo, el tema de las tablets, el tema de, y usted lo ha dicho, romper la brecha, poder llegar a las poblaciones vulnerables que no tienen acceso a redes, que no tienen acceso a internet y que no tienen conectividad, sin exponer a estas poblaciones que de por sí son vulnerables a una enfermedad que ha cobrado muchas vidas. ¿Cómo hacer, cómo enfrentar esos retos? Creo que, como tú bien lo señalas, el reto está principalmente en las poblaciones más alejadas, ¿no? Donde la conectividad y se mezclan una serie de factores. Creo que ahí está el desafío, está el tema de las tablets definitivamente, pero la tablet termina siendo un dispositivo, ¿no? Que podría ser reemplazado también por otros, y creo que eso se ha hecho en estos últimos tiempos por los cuadernos de trabajo y demás instrumentos. Y creo que lo que no puede faltar en este tiempo y lo que nos ha demostrado esta pandemia y de verdad es los maestros y las maestras, ¿no? Lo que hemos visto es esa capacidad de los docentes de rápidamente aprender para comenzar todo este manejo de la educación a distancia. Yo creo que ahí hay una gran fortaleza. La educación a distancia, como también se ha dicho, tiene que venir y quedarse en el sistema para poder complementar la educación presencial. Creo que ese es un gran avance y seguir trabajando toda esta línea de innovación con los profesores, con los maestros y maestras, y por supuesto en educación lo que tenemos que asegurar más bien es una agenda multipartidaria,
¿no? En educación no se trata de inventarnos cada cierto periodo de gobierno la fórmula secreta, ¿no? En educación hay políticas de Estado y definitivamente el Partido Morado asume esas políticas de Estado como la reforma universitaria, como el tema de la reforma magisterial y por supuesto el reciente proyecto educativo nacional que ha sido aprobado, que va a ser el marco de acción de la propuesta programática del partido. Ya que usted menciona el tema universitario, aprovecho para hacer una pregunta muy específica para luego seguir con los temas, digamos, de fondo. Este examen de admisión a San Marcos, examen virtual, que muchos alumnos ya se quejaban, advertían iba a ser un fracaso, iban a haber... Muchos lo advirtieron. No quiere decir que lo que se hizo estuvo bien. Ojo, yo no estoy a favor de que algunos transmitan y se copien y plagien. Eso es delito, dicho sea de paso. Pero, ¿qué podríamos hacer con este tipo de experiencias? Porque tampoco me parece tan justo de insistir con un examen que sabíamos iba a tener varias fallas, en lugar de solucionarlo y ofrecer también unas disculpas, pasar pues a denunciar penalmente a estos chicos que sin duda han hecho mal, pero en medio de un contexto muy extraño. ¿Qué opinión tiene usted específica sobre el caso del examen de admisión a San Marcos? Bueno, estas son de las situaciones que vamos a tener que enfrentar en este momento de pandemia, ¿no? Definitivamente, por un lado, está el hecho de no perjudicar a los estudiantes y que puedan acceder a la educación superior. Yo creo que en ese sentido, lo que ha hecho San Marcos y lo que seguramente van a hacer otras universidades, porque imaginémonos que todavía ahorita no estamos en una pospandemia, seguimos en una etapa de pandemia. Entonces, ¿cómo hacer para no perjudicar el derecho de los estudiantes a acceder? Pero definitivamente hay que ver todos los mecanismos, todos los pros y todos los contras. Vamos a esperar ahí los procesos de San Marcos, que vean cuánta confiabilidad tiene el examen y ver las decisiones que vayan a tomar, ¿no? Lo que creo que sí es que nos tenemos que manejar en esa línea delgada, de no perjudicar el derecho de los estudiantes a acceder a la educación superior universitaria, pero a la vez hacer las cosas que tengan los mecanismos con credibilidad, con confiabilidad, ¿no? Creo que ese es el desafío en este momento de las autoridades universitarias y de todo el sector. Claro, la pregunta precisamente por eso ¿es un examen que se dio con justicia? Porque no fue en igualdad de condiciones. Los alumnos se quejaban de que si era virtual no todos iban a poder conectarse, y estuvo claro, no solamente por no tener internet, sino porque había fallas en el sistema. Creo que acá hay lecciones aprendidas, Sigrid, ¿no? Seguramente no es el primer examen de admisión que vamos a tener, pero creo que en este contexto de pandemia tenemos que recurrir mucho a la acción intersectorial, ¿no? O sea, San Marcos es, así como otras universidades nacionales, es una universidad que acoge a estudiantes de todo el país, ¿no? Entonces tenemos que asegurar que en otros espacios, pongo por ejemplo, ¿no? En muchas zonas del país existen los tambos, que tienen un equipamiento tecnológico que podrían ser muy bien utilizados, o espacios que también tienen las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho de nuestro país. Creo que lo que nos da son lecciones aprendidas de que este tipo de exámenes tienen que ser hechos viéndolas, de no perjudicar a los estudiantes en primer lugar, pero también de aprovechar la infraestructura que tiene el Estado y no solamente la universidad, ¿no? Creo que eso es muy importante. Estamos ante una historia, un hecho que ya ha pasado, ¿no? Pero que tenemos que aprender, y efectivamente San Marcos tiene que pronunciarse para ver cómo siguen adelante. Ahora, pasando de nuevo al resto de temas que quería preguntarle, si ha sorprendido, o en todo caso es una encuesta que, a ver, tiene sus detractores y tiene quienes la apoyan o quienes la toman como insumo, pero me parece válido preguntárselo. Esta encuesta de Ipsos, en donde han salido las personas con más o menos poder en el país, y que además no pintaría un panorama muy prometedor para el líder del Partido Morado. Digo líder porque todavía no ha, digamos, resaltado una figura que pueda reemplazarlo en unas presidenciales. Estoy hablando de Julio Guzmán. ¿Cómo siente usted ahora que además se acaba de incorporar al Partido Morado el liderazgo del señor Guzmán? Bien, vamos a ver si podemos retomar la señal con la ex ministra de Educación, Flor Pablo Medina, que junto con la ex ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, se han inscrito ambas al Partido Morado hace días. Creo que ya la tenemos en la línea. Le comentaba y le preguntaba sobre esta encuesta en donde hay de red. Me imagino que es parte de, digamos, de los desafíos. Imagínense si en las universidades los desafíos que tenemos, ocurre también. Así es. Y yo le preguntaba por cómo sienten ustedes, recientemente incorporadas al Partido Morado, el liderazgo del señor Julio Guzmán, que no ha tenido un muy buen resultado en la última encuesta de Ipsos. Bueno, lo que también ha salido en la encuesta es que
hay una confianza y una credibilidad en el partido como tal, ¿no? Yo creo que la fortaleza del Partido Morado es su institucionalidad, efectivamente, el trabajo que han hecho a lo largo de este tiempo de tener organización, de tener propuestas y principios con los cuales yo coincido, ¿no? Y el valor, creo que de Julio Guzmán es esa apuesta terca por tener un partido luego del fracaso del 2016. Creo que ha hecho un trabajo muy dedicado, muy esforzado con el conjunto de la dirigencia y de las bases del Partido Morado. Creo que está en todo su derecho de querer ser candidato, pero nos allanamos a la democracia interna, ¿no? Y creo que también yo he conversado bastante con Julio Guzmán. No es solo alguien que quiere, ¿no? Es alguien que también se ha preparado, y creo que eso es muy valioso y hay que reconocerlo, además de su esfuerzo y de su perseverancia de construir un partido junto con la dirigencia, ¿no? El Partido Morado no es un partido de caudillos, no es un partido de una persona, es un partido de una organización, y por eso está sumando liderazgos, está sumando y abriéndose a una plataforma de centro, ¿no? Creo que eso es algo que tenemos que aprender a construir, no mirando a un caudillo, sino mirando los liderazgos que suman a un partido para apostar justamente por el fortalecimiento de nuestra democracia. Pero más allá de un caudillo, ¿no? Los partidos necesitan un candidato presidencial. ¿Sería Julio Guzmán el candidato presidencial, o usted me puede dar nombres de otros liderazgos que podrían competir internamente por ese cargo, por esa postulación? Hay otros liderazgos, efectivamente, en el partido, pero el liderazgo de Julio es un liderazgo. Bien, se me ha cortado nuevamente la comunicación, señora Flor Pablo Medina. La verdad es que nos interesa mucho, en realidad, lo que ocurre en estas elecciones. De ello depende el futuro del país. Sí, estaba revisando nada más cómo hasta el 2018 el señor Julio Guzmán estaba primero en las encuestas. De hecho, el 2019 todavía era una figura bastante popular. Y bueno, las cosas han cambiado, que ahora está, dicho sea de paso, en lo último de la lista, y el que está liderando es un rostro nuevo, que es George Forsyth. Muchos evalúan que además lo que se está buscando en estas elecciones son rostros nuevos. No sé si el Partido Morado pueda tener un rostro nuevo también, no lo sabemos. En realidad nosotros vamos a trabajar decididamente a fortalecer el partido, ¿no? Eso es lo que nos motiva, lo que nos convence, y sobre todo recuperar la confianza, ¿no? Yo creo que la población necesita ver un partido serio, un partido con gente con experiencia, con propuestas concretas, y a la vez que dialogue con sus necesidades, ¿no? Necesitamos un partido que responda a las exigencias en este momento de la pandemia, pero también de una serie de problemas que arrastramos como país, y uno de ellos es la exclusión en todo el sentido, no solamente la exclusión en educación, ¿no? Entonces, creo que la campaña, en realidad, todavía ya comenzó el proceso electoral, de hecho el calendario, pero hay todavía mucho margen para seguir avanzando, y ahorita lo que nos toca es fortalecer el partido para poder conectar con la población, y en ese camino estamos. Bien, muchísimas gracias, señora Flor Pablo Medina, militante del Partido Morado. Ya no toca que le diga exministra de Educación. Militante del Partido Morado, vamos a ver. Así es. Así es, militante de un partido que quiere ofrecerle una propuesta integral, una propuesta realista y una propuesta liderada por gente con experiencia y con gran vocación de servicio, ¿no? Creo que eso es lo que me mueve a entrar a la política, es seguir sirviendo y no quedarnos solamente con el hecho de ser técnicos, ¿no? Sino dar el salto y tomar este tipo de decisiones con la voluntad de siempre de seguir sirviendo a mi país. Muchas gracias, Sigrid. Bien, hemos conversado con Flor Pablo Medina, militante del Partido Morado, y bueno,